Ese tema que le va a hacer Vanessa Pérez, que es la editora de Empresas, ella es venezolana. A propósito, ¿qué va a hacer con toda esta horda de venezolanos? Es importante, Vanessa. No, horda no, éxodo. Tenemos dos preguntas con ese tema. La primera es, ¿qué impacto va a tener en la economía esta migración de venezolanos? Y la segunda, ¿qué medidas va a tomar usted inmediatamente si llega a ser presidente de la República? Sí, en primer lugar, el éxodo se volvió un hecho real de la historia de la humanidad hoy. Lo fue en el pasado, pero lo que hay son éxodos hoy en el mundo. Los éxodos los está provocando el cambio climático y el petróleo. Y aunque nuestra prensa solo habla del venezolano, realmente nosotros deberíamos ver esto mundialmente. Hay un éxodo pasando a África hacia Europa y se está muriendo la gente en el mar. La fosa común más grande del mundo está en el Mediterráneo, donde nació la palabra democracia. Ahí está muriendo la palabra democracia. Y lo produce ¿qué? Las guerras del petróleo y la hambruna que ya hacia el sur del Sahara está agobiando por el cambio climático a la población, y eso se va a extender hacia la India, Bangladesh y hacia México. Por eso los norteamericanos hablan del muro, pues no hablan, ya lo hicieron. Pero digamos, vamos a vivir épocas dificilísimas. El mismo cambio del petróleo, más la incapacidad del gobierno de Maduro de mitigar el efecto, porque ahí se juntaron ambas cosas, el pan y las ganas de comer. Se cae el precio, se les desploma, se nos desploma a todos, pero es un gobierno incapaz al caerse de aprovechar la devaluación del bolívar. Porque hubieran podido aprovechar la devaluación del bolívar, que era concomitante con la caída del precio internacional, para proponer la agricultura y la industria. No lo hicieron. Es un poco, también se está reproduciendo en Colombia eso. Entonces lo que se produce es un éxodo porque no tienen con qué comprar los alimentos importados y las medicinas. El gobierno de allá dice que también hay confabulaciones, pero digamos, es lógico en economía que si se te cae el único bien que exportas, se te desploma en su precio, pues no tienes como no tienes nada más en tu economía, todo lo importabas, es una economía de puerto, esa es la enfermedad holandesa extrema, pues no tienes con qué comprar lo que importabas y viene una pauperización general que se traduce en un éxodo que viene a Colombia, pero Colombia está viviendo lo mismo. ¿Sí? También tenemos un problema ya en importación de alimentos para comprar, de balanza de pagos, diríamos aquí. También usted ve un déficit inmenso de balanza de pagos, es decir, nos estamos quedando sin los recursos para comprar lo importado. Entonces es posible que ese éxodo hay que estudiarlo más, que hoy todavía es pequeño relativamente, porque pueden ser millones de personas. Pero ¿cómo usted lo manejaría como presidente? A otros países. Es posible. O sea, involucrar que es un problema regional. Aquí tendríamos que hablar de un problema regional, ¿cierto? Digamos, eso debe ser una política internacional del gobierno. El éxodo no es hacia Colombia, es hacia América. Por tanto, hablemos de una solución multinacional. Pero eso es una manera también que puede ser de bajarse por las orejas del problema. Porque lo cierto es que si es ese éxodo que hoy dicen es 300.000 personas, se vuelve millones y potencialmente puede ser millones, Colombia colapsa. Colombia no puede sostener eso. Entonces, una parte de la política internacional de Colombia debe ser tratar de frenar el éxodo en Venezuela. Solo se puede hacer en Venezuela. No lo podemos frenar ya cuando están en la frontera. Atacando el foco. Entonces, es en Venezuela. Entonces, cuando es en Venezuela, claro, nosotros no podemos entrar allá a determinar la política, tenemos que respetar los procesos de allá, pero podemos incentivar ¿qué? Yo diría, tenemos una oportunidad allí, porque si hablamos de agricultura en Colombia, una manera de frenar el éxodo, además de alimentarnos y proteger nuestra agricultura, que es esencial, precisamente por mirar lo que pasa en Venezuela, es que nosotros tenemos que proteger nuestra agricultura. Pero la protección de la agricultura colombiana, dada nuestra tradición, nuestras culturas, telabriegos, etcétera, nuestras tierras fértiles, nos puede permitir alimentarnos y llevar alimentos allá.
que antes lo hacíamos. Pues esa es la O sea, realidad. para entenderle un poco, es el problema del éxodo venezolano es, digamos, solucionarlo en la fuente a través de Alimentos, pero exportación. exportación, No, pero no pagan. sí, entonces ahí tenemos un problema es de las formas de la transacción. Estamos hablando de no lavar dólar, todos esos problemas que hay estamos hablando de exportar alimentos. Yo creo que tenemos una capacidad de 4.000, 5.000 millones de dólares de exportación allí, que solo es posible si el gobierno venezolano cambia su política de cambio, de tasa de cambio, y nos paga en divisa o en pesos si quiere. O en petros. O no, en petro no nos sirve. En petro no nos sirve porque no podemos volverlo nosotros bienes. Y nosotros tenemos que volver esa plata bienes. Y el petro pues puede que funcione en 20 años, pero no ahora. Tiene que haber un cambio de la tasa de cambio de Venezuela, de flexibilidad, así sea exclusivamente para comprar alimentos colombianos. Esa es una negociación diplomática internacional, pero yo creo que si la lográsemos, independientemente de qué pase con la política venezolana, que nosotros no determinamos, y abrimos ese canal, esa compuerta, podríamos desactivar el éxodo en Venezuela. Gabriel Forero tiene una pregunta de alguien de redes, de Twitter. Sí, son varias cosas. La primera es básicamente hacia dónde va a migrar la mano de obra que está ahorita dedicada en las zonas petroleras y qué política se le crearía entonces a esas zonas y qué política industrial impulsaría su gobierno que no sea solamente la minoenergética. Infraestructura, turismo está. Ahora, digamos, si uno vuelve a la teoría clásica económica, ese éxodo venezolano debería estar produciendo y el gobierno debería estar buscando eso ya, una industrialización de la frontera, ¿cierto? Porque hay, lamentablemente es así, pero es así, una mano de obra muy barata que puede perjudicar todos los salarios de los colombianos, incluido, digamos, que es lo que ya puede producir una xenofobia que se está viendo, pero esa digamos, como entra por la frontera, en Cúcuta y en La Guajira, una política madura colombiana, no maduro, sino madura. Focalizar industrias en la frontera Sí, para aprovechar mano de obra barata. Que pudiera producir un proceso de industrialización que hoy no existe, que sirve para mitigar el problema, digamos, sirve porque nos va dejando una frontera industrializada que en unos años, independientemente de quienes gobiernen allá y acá, que no sabremos, esa ya podría ser una fuente de integración muy importante hacia adelante, esa industria que Doctor se pudiera Petro, me queda un tema importante. pero tú entonces, digamos, es posible que esas oleadas pasen la frontera, ¿cierto? Pasan a la frontera nuestra y se irradian a todo el conjunto de Colombia y salgan. Es posible. Lo cual, pues, mitiga el efecto, pero es posible también que se quede. Y entonces, por eso es que yo creo que hay que desactivar el éxodo hacia afuera. Ahora, en la industria mineroenergética, es decir, carbón y petróleo, se nos puede producir en cualquier momento una salida del capital extranjero, que ha sostenido eso, sobre todo en carbón, una salida. ¿Por qué en carbón todas las palancas de control están fuera del país? Y esas palancas de control se están moviendo en la dirección de cerrar el mercado del carbón. Entonces, si nosotros no nos despelucamos, no nos despertamos y seguimos detrás de Vargas Lleras dormidos, pensando que punta de agua vamos a seguir exportando carbón, nos estrellamos. ¿Cómo nos estrellamos? Es que ellos se van. Entonces, sí, ya hay un cronograma de salida. Y se está viendo. Lo que pasa es que no se hace. Venga, doctor Petro, yo le quería... ¿Qué podemos hacer? Un plan de contingencia. Y ahí es donde Ecopetrol funciona. Porque Ecopetrol tiene que transitar hacia otro mundo. Y ese tránsito no es a vender paneles solares, como un columnista por ahí dijo, tratando de destruir mi argumento, sino a convertirse en la principal generadora de energía eléctrica de América del Sur. América del Sur tiene unas potenciales de energía solar por días de sol al año, que se mide así, en el desierto al norte de Chile, altísima, que ya lo están utilizando al máximo.
Y en la Guajira, en el Caribe colombiano, un poco el Guaviare y hacia Venezuela, casi toda Venezuela. Pero los venezolanos no están usando eso, porque están anclados, adictos al petróleo. Nosotros sí debemos usar nuestra energía solar. Entonces, para hacer estas inversiones, que son importantes, son de miles de millones de dólares, Ecopetrol puede usar todavía su fondo, que aún, a pesar de Reficar y el endeudamiento aún tiene, y las reservas que aún tiene, para transitar a ser la principal generadora de energía solar, ubicándose básicamente en el Caribe y en la Guajira, sin desmedro de la política de generación de energía solar distribuida, que es otro tema diferente, que es en el hogar, que yo estoy absolutamente convencido de que es una palanca de desarrollo colombiano que tenemos que utilizar. Entonces, los trabajadores de la industria del carbón y del petróleo, que pueden ser echados en cualquier momento en masa, pueden transitar hacia la Readaptarse a creación de una al tema nueva industria solar y eólico. que en Estados Unidos produce 10 veces más que el carbón.